Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia del Congreso sobre el primer Congreso Internacional sobre Creencias Limitantes. En el día de hoy tenemos una creativa, una emprendedora, a la creadora, la fundadora de Algarabía, María del Pilar Montes de Oca, Sicilia. Buenos días. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Pablo. Muy bien, muchas gracias. María del Pilar nos va a hablar sobre el poder de la palabra, sobre el poder que tiene nuestra palabra y cómo ésta influye e impacta en nuestra vida todos los días. Yo creo que además, no solamente sobre el poder de la palabra, sino sobre el poder de la lengua, ¿no? Que es un poquito más allá de la palabra. La lengua como ese código aprendido que tenemos desde que nacemos y que quién sabe por qué los seres humanos a veces no estamos tan conscientes del poder que tiene el que seamos la única especie sobre el planeta que tiene esta herramienta para conocer y para comunicarse, que es la lengua. Este código binario de doble articulación que te permite que con 26 fonemas, más o menos, ¿no?, puedas comunicar pues casi todo lo que hay en la realidad, en el mundo exterior, y lo puedas legar. Es el instrumento para conocer y para comunicarnos. Y somos el Homo sapiens porque somos el Homo fables. O sea, porque pudimos hablar, pudimos conocer, y porque pudimos pensar, entonces también pudimos hablar. ¿Qué fue primero? No sabemos, ¿no? Y he visto varios de tus videos, tu charla en TED, y en muchas charlas has expresado cómo la palabra que incluso viene de nuestra cultura, incluso el español en México es diferente al español de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de España mismo, y cómo esta forma de hablar, cómo esta forma de expresarnos va creando nuestra realidad. ¿Podés darnos? Totalmente, o sea, el idiolecto, digamos, cuando hablas de idiolecto, quiere decir la característica de cada habla personal, tiene que ver con un dialecto. En el sentido griego, era como más, digamos, lo que abarca, ¿no? Como diadema, ¿no? O diámetro. El dialecto es todo esto que abarca, por ejemplo, que en Argentina, por ejemplo, se vocee. No es nada más de casualidad. Hay una serie de elementos que hacen que el argentino vocee y que tenga una relación quizás con un español específico o con influencias europeas como la italiana o como tal, y que hace también la forma de pensar de un pueblo en general, ¿no? Que eso me parece muy importante. Por ejemplo, en México nosotros tenemos una serie de frases o de dichos o de formas que utilizamos constantemente que hablan y que reflejan nuestra idiosincrasia como pueblo, como nación, como cultura. Y seguramente lo tendrá un holandés y una persona de Ámsterdam, va a ser también diferente una persona de Copenhague y una persona de Beijing, ¿no? Cada persona va a vivir en un mundo personal y su lengua va a ser esa lengua personal, pero englobada o enclavada más bien dentro de una lengua global y un inconsciente colectivo que a final del camino pues te llega a través de la lengua, ¿no? Cuando dicen todos los argentinos son pagados de sí mismos y ególatras y tal, ¿no? Bueno, pues entonces estás ahí creando una serie de estigmas que no necesariamente son reales, pero que quizás pueden, ¿no? Incidir en la cultura. O cuando dicen, todos los mexicanos son flojos, ¿no? También están hablando de un prejuicio o de una especie de dogma que no funciona y que no es real, pero que quizás hemos aprendido nosotros desde que se hacen chistes al respecto, se hacen memes al respecto, o hay una cultura, ¿no?, relacionada con eso. Uh-huh. Y por ejemplo, también el modismo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que escuché también en México, una cosa es ahorita y otra cosa es ahora, ¿verdad? Sí, eso es muy interesante, ¿no? El modismo habla de muchas cosas, ¿no? Cuando tú dices algo, estás hablando de la cultura de quien lo está diciendo. Por ejemplo, los modismos son justamente
aunque el español, pues todos le estamos entendiendo, tú y yo no estamos entendiendo casi perfectamente, ¿no? Si yo te digo, neta, güey, no mames, ¿no? Pues igual no vas a entender tan fácilmente. Ahorita los que me están escuchando, que son mexicanos, van a saber de qué estoy hablando, ¿no? Y si yo te digo que me voy a ir a comer una concha, quizás tú te vas a sobresaltar, porque no es lo que estás acostumbrado a oír. Es decir, sí hay modismos y características. Lo que es muy interesante es el poder que pueden tener para reflejar lo que somos o cómo nos comportamos en el mundo real, ¿no? Y el ejemplo que yo pongo es de una persona española con un mexicano que vivían juntos en un lugar muy frío, eran roomies y de pronto tenían que salir por comida y entonces el español le dijo que no hay nada en la nevera, que tenemos que ir a comprar algo y bueno, dice el mexicano, sí, ahorita vamos. Y el español se pone la bufanda, el gorro, la chamarra, y el otro no se cambia, no pasa nada. Y el español le dice, oye, dijimos que íbamos a ir a comprar algo, y le dice, yo te dije ahorita, no ahorititita. ¿No? Esta cosa como de la ahorita que puede durar muchísimo, ¿no? O sea, puede durar, o sea, la ahorita puede ser, no sé, a mí mi muchacha me dice, la persona que me ayuda en la casa me dice, señora, ¿vas a querer tu jugo ahorita o de una vez? ¿No? Porque ahorita puede ser al rato, o muy más al rato, o al rato totototote, ¿no? Y todo esto es interesante. Va a haber diferentes charlas en el Congreso y una de las cosas, va a haber un profesional explicando cómo la interpretación de un evento crea una emoción y esa emoción refuerza una creencia. Entonces, me imagino, por ejemplo, por ejemplo, en el caso que has dicho del español y un español y un mexicano, que el mexicano dice ahorita y el español ya se pone ya la bufanda para poder salir, seguramente, sé que es un ejemplo, pero seguramente en ese ejemplo se podría haber iniciado un conflicto en el sentido de que el español por ahí se sintió, interpretó ese acto de una forma y se sintió por ahí de una forma que hizo quedar una creencia que por ahí es inexistente, porque en general, ya te digo, tú dices, o sea, los dos estaban queriendo hacer algo, pero el mexicano, al decir ahorita, ya creó su propia realidad, una realidad diferente, una versión de la realidad totalmente diferente a la del español. Y a mí me preocuparía algo todavía más, que si yo, ahora que estamos hablando de creencias limitantes, ¿no? Que si yo me creo que la ahorita puede ser mañana o pasado mañana, pues quizás empiezo a procrastinar, ¿no? Cosas o a delegar o a retrasar, ¿no? Cosas que yo tendría que hacer en un momento específico. Uh-huh. Entonces, empiezo a generar con este, digamos, pequeño detalle de decir ahorita y de tener el ahorita tan, digamos, inmerso en nuestra cultura, ¿no? A dejar las cosas y a no ser expeditos, no ser tan prontos en respuesta. No te quiero decir que todos sean así y que esto pase de verdad. Lo que te puedo decir es que sí es cierto que hay ciertas cosas que te marcan. Y te voy a poner un ejemplo que es claro. En un estudio que se hizo, es interesante porque el estudio lo hizo un lingüista y un economista en la Universidad de UCLA, y lo hizo un chino, y el economista era chino y el lingüista era indio, ¿no? De la India. Y resulta que ellos estudian varios idiomas, muchísimos idiomas. No muchísimos, pero sí te puedo decir 50 idiomas diferentes, en relación con si tienen un futuro marcado o un futuro no marcado. Por ejemplo, el español tiene un futuro marcado frente al inglés. El español dice iré, ¿no? Comeré, haré. Es decir, dentro de la misma frase, de la misma palabra, está el futuro, ¿no? Eso se llama futuro marcado. Es decir, está dentro de la conjugación. Mientras que en inglés no, necesitas o sea, tú siempre dices will go, ¿no? O did go, ¿no? Pero al final de cuentas el go sigue igual. Entonces es como, digamos, un futuro no tan marcado. Y lo compararon, hicieron una especie como, digamos, de vértice donde hubo una comparación
con los programas o la manera en que ellos ahorraban, ¿no? Que ven el futuro, cómo ahorran para su vejez, qué tanto tienen pensiones, sistemas de pensiones o ahorros o afores, etc. Y se dieron cuenta que los países que con habla española, con futuro marcado frente a países con hablas como la sajona, la sueca, la danesa, etcétera, que no tienen, digamos, el futuro marcado, ¿no? Ahorraban mucho menos. ¿Por qué? Porque el futuro lo veían más lejano. O sea, yo tengo un presente aquí, ¿no? Que es voy y el futuro está allá, en el iré, ¿no? Y quién sabe dónde está. Mientras que en los otros el go, pues es el go ahorita, ¿no? Y es, ahora sí que va ahorita otra vez, es el go inmediato. Entonces, para que veas cómo una lengua puede determinar, ¿no? Determinar la idiosincrasia incluso del ahorro, ¿no? Yo te puedo decir si este estudio es totalmente determinante. Lo que te puedo decir es que pusieron muchas variables y les consiguen. Entonces, esto habla de es muy interesante como la lengua, porque la lengua, a final de cuentas, es nuestra representación, es el reflejo de lo que somos, ¿no? Una persona que vive en Alaska y que habla inuit, ¿no? Que es la lengua que se habla de los habitantes, digamos, inuit, ¿no? Que es inuit, que son los antes llamados esquimales, tienen 20 o 25 palabras para lo que nosotros conocemos como nieve, porque necesitan esas palabras para desarrollarse. Por ejemplo, ya que sacaste este ejemplo, me parece interesante mencionar lo siguiente. Me imagino, ¿no? Por ejemplo, tú me dices nieve y me imagino nieve. Tú me dices, no sé las diferentes palabras que los esquimales definen nieve, pero me dices una hora y mi cerebro no pone ninguna imagen, no crea nada. No crea nada porque no está en mi base de datos, digamos. Entonces, a ver, está bueno el ejemplo porque o sea, cada palabra crea una imagen en nuestro ser, y esa imagen crea una emoción, crea un sentimiento, y al mismo tiempo está creando una realidad. Entonces, tú me dices una palabra, un tipo de nieve que para un esquimal está creando una realidad, para mí no, porque esa palabra no está en mi ser. Entonces, qué interesante. Eso Ferdinand de Saussure decía que todo el signo lingüístico tiene un significado y un significante. El significante es la palabra árbol, por ejemplo, y yo traigo la imagen de un árbol. Pero si yo te digo, por ejemplo, una palabra como Pferd, y tú no sabes qué quiere decir Pferd, es caballo en alemán, pues no te trae nada a la cabeza porque no conozco ese código, ¿no? Es un poco de lo que estás diciendo, ¿no? Tal cual, tal cual. Y a esto quiero llegar, o sea, el peso, la importancia que tiene la palabra. Porque incluso en nuestros 7 años, nuestros primeros 7 años de edad, que es cuando nosotros vamos creando, básicamente, vamos grabando ese que se va a explicar en otra charla, vamos grabando ese software interno que después va definiendo los patrones de pensamiento y nuestros actos, ¿verdad? Y bueno, nada, eso que un poco no te lo enseñan en la escuela. Y un poco la charla contigo es justamente eso, es dar ese peso que tiene, la importancia que tiene esa palabra, y más en nuestros primeros 7 años de vida, ¿no? Porque además, mira, es interesante que en los primeros 7 años de vida, porque además la adquisición del lenguaje es, a final de cuentas, la adquisición del conocimiento. Nosotros empezamos a adquirir el lenguaje empezamos a adquirir el lenguaje desde que nacemos, ¿no? Hay una interacción con un código. Se conoce pocos los casos de personas que no han tenido, digamos, interacción con otra persona. Hay ciertos casos de niños ferales, como el caso del conde de Greystock o el caso de Ginny en Nueva York en los años 1973, donde le encontraron que la tenían amarrada y le daban de comer, digamos, comida de perro, y que nunca había tenido interacción con una persona, y le encontraron a los 13 años y esa niña no hablaba inglés, ¿no? O sea, no había tenido interacción con el inglés. Por lo tanto, es muy difícil saber qué pasaría si un ser humano, y bueno, luego murió, también como Tarzán, que también se lo llevaron a Londres y murió.
y luego ya sería toda una novelación de su vida, ¿no? Pero la realidad es que murió y que nunca aprendió bien a hablar inglés. Lo interesante y a lo que voy es, todos los seres humanos, teniendo interacción con otra persona, tenemos esa adquisición de la lengua. Desde los 18 meses hasta los 36 meses. Generamos y tú lo tienes muy cercano, lo que me decías, generamos a una persona que del año y medio a los 3 años empieza a adquirir la lengua y empieza a demostrar que está entendiendo los conceptos. Y esa lengua le está enseñando el mundo que ¿no? Entonces, si tú le dices, por ejemplo, a ese niño, mira, ese señor está gordo, él no aprende el concepto gordo, ¿no? Y entonces empieza a adjetivar a otras personas con ese concepto, ¿no? O esa persona es tonta, entonces él empieza a adjetivar, ¿no? O esa persona es... o sea, lo que tú le estás transmitiendo a tu hijo con la lengua es que le estás transmitiendo tus errores, tus frustraciones, tus miedos, tu propia idiosincrasia y lo que tú trajiste como argentino, como mexicano, como hablante de español, como hijo de tus padres, como, ¿no? Yo que, por ejemplo, soy mexicana, hija de españoles, ¿qué traigo atrás, no? ¿Qué me han enseñado? ¿Dónde la guerra que vivieron mis abuelos, ¿no? Todo eso, ¿no? Todo eso viene reflejado, ¿no? En palabras que yo uso todos los días y que quizás a veces, ¿no? A mis hijos, por ejemplo, les digo una frase cuando no quieren comer, es, una guerra tendríais que pasar, ¿no? Y lo digo así, tendríais, ¿no? Eso yo no viví ninguna guerra. Mi mamá tampoco era muy niña, ¿no? Entonces, son los abuelos los que están hablando en mí, ¿no? Están ahí todavía presentes, ¿no? Y es interesante porque uno empieza a ser consciente de las palabras que dice, puede llegar a entender cómo uno va pensando, porque, a ver, una de las cosas también que se va a comentar, que nosotros somos conscientes solamente del 5% de los pensamientos que tenemos, el otro 95% no somos conscientes. ¿Qué pasa en ese 95%? Entonces, qué interesante por ahí es darse cuenta de la palabra, porque básicamente esa palabra que nosotros decimos, también quizás la pensamos en ese 95%, ¿puede ser? Exactamente, o sea, las palabras están ahí archivadas, porque aparte las palabras no están, digamos, no son autónomas, ¿no? O sea, es decir, están dentro de un código, ¿no? No es que sean nada más palabras. Cuando un mexicano dice, cosas como, te me lo comes todo, mijito, ¿no? Te me lo comes, me lo comes, ¿no? O cuando ustedes dicen la Vía María, ¿no? Y repiten María y también hay una forma ahí, que hay una especie como de afectividad, ¿no? A lo que voy es, cuando tú te repites, digamos, ese tipo de cosas, estás de alguna manera haciendo, no sé si te pasó a ti, y creo que nos ha pasado a muchos, de repente oírte a ti mismo decir cosas que nunca hubieras pensado que tú podías decir. Por ejemplo, Vos sabés que se está cortando. Tu mamá, ¿no? Vos sabés, vos sabés que podés repetirlo porque justo se cortó lo último que estabas diciendo. ¿Podés? Lo repito. Gracias. Que es muy interesante pensar que en ese 95% están archivadas muchas cosas, y no palabras solamente, sino estructuras, ¿no? Y frases que tú ni siquiera hubieras pensado que mi mamá diga eso, ¿no? Y de pronto, cuando tú tienes hijos, repites esa misma frase, ¿no? Esa misma frase que tú nunca habías dicho y que además te caía mal que te la dijeran, ¿no? O sea, te engorraba, dices, no puede ser, o sea, va a volver a decir eso, pero cosas como, me estás avisando, ¿no? O cosas que dicen las mamás todo el tiempo, ¿no? Guarda esas lágrimas para cuando yo me muera, o cosas así
que tú no las decías, ¿no? Y que ahora, cuando tú repites ciertas cosas, te conviertes en mi madre yo misma, ¿no? Bueno, pues así como es la mamá, así tú con tu papá seguramente, o tú con tu mamá, o yo con el otro, o yo con mi propio papá, ¿no? Que dice cosas que yo antes no decía y que de pronto ahora yo las digo. Ese tipo de cosas están en el inconsciente. No las tenemos claras y a veces no son nuestras. Eso es muy importante. No son nuestras, son heredadas. Son heredadas. Por ejemplo, cosas como el sexismo, ¿no? O sea, el rollo, cosas como, es que las mujeres son más débiles, o no deben trabajar, o calladita me veo más bonita, o pídele permiso al esposo, o cosas así, que ya son anquilosadas, que ya no forman parte ni siquiera del sentir, ni de la estructura, ni de lo que viene en años venideros y del siglo XXI, ¿no? Pero que de todas maneras a veces salen en nuestro propio ir y venir, aun y cuando hayamos leído libros feministas y sigamos a Virginia Woolf o a Simone de Beauvoir y estemos conscientes de cosas, salen cosas como, ¿quieres que te haga unos huevitos, mi amor? ¿No? O sea, tú misma te pones en una condición, ¿no? No de sometimiento propiamente, pero sí de rol histórico, ¿no? Uh-huh. Eso está inscrito ahí a través de años y años y años que las mujeres no tuvieron esa oportunidad de estar aquí yo como... Justamente cómo la palabra crea una realidad y cómo la realidad va reafirmando esas palabras que decimos. Es como un ciclo, ¿verdad? Es como un ciclo, que de hecho se llama la hipótesis Sapir-Whorf, porque fueron dos lingüistas, bueno, era un antropólogo y un lingüista, Edward Sapir, y su alumno Benjamin Whorf, W-H-O-R-F. Y Whorf decía, aprendiendo de Sapir, como antropólogo, decía que la realidad, de alguna manera, determina la forma en que hablamos. Es decir, porque tenemos un entorno, vamos a poner un ejemplo, un entorno de costa, donde siempre hay mar, tendemos a hablar más lento y a comernos las consonantes, ¿no? Y fíjate cómo, por ejemplo, la gente que vive junto al mar se tiende a comer las consonantes, ¿no? Como por ejemplo, en los puertos, como en Cuba, como en Puerto Rico, como en Buenos Aires, tal. Y si hay un entorno de altiplano, entonces nos tendemos a comer las vocales, como hablo yo, ¿no? De la Ciudad de México. Entonces, dice, la realidad determina la forma en que hablas. Por otro lado, hay otra hipótesis que es la de Sapir, que dice, no, la forma en que hablamos es como una rejilla, nuestro idioma es como una rejilla, una red por la cual vemos la realidad. Es decir, nosotros pensamos en español al final del camino, ¿no? Pensamos con la cantidad de categorías que tenemos en nuestra lengua. Y te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? En el español no hay ninguna palabra que pueda referirse a lo que los alemanes conocen como Schadenfreude, ¿no? Schadenfreude es una palabra del alemán que viene de Schaden, que es tristeza, y Freude, que es alegría, y es sentir alegría por la pena o el dolor ajenos. Wow. ¿Y por qué tiene esa palabra? Sí, como cuando andas con alguien, te dejó, sufriste mucho y de repente te enteras que le está yendo mal y entonces dices, ay, qué lástima, ¿no? Pero sientes Schadenfreude, es decir, te da alegría que le vaya mal, ¿no? Uh-huh. Bueno, ese es un sentimiento que hemos sentido todos, Uh-huh. pero que no tiene la lengua una manera de ejemplificarlo. Por lo tanto, es difícil explicarlo. Quizás porque pensando en español. De hecho, ahora que estás diciendo eso, cuando me dijiste eso dije, wow, ¿por qué tienen esa palabra? Pero después sí, es verdad, es una emoción humana y el idioma, el alemán, tiene esa palabra para esa emoción, que está bien, porque es como una aproximación a la realización y con la realización a la curación, ¿no? De ese sentimiento. Sí, por ejemplo, hay otra lengua que tiene una palabra para esta cantidad que se llama
no me acuerdo bien la palabra, pero según yo es litos, que es una lengua eslava, donde es ejemplificar toda esa cantidad de pensamientos que nos entran en la noche a la cabeza y se nos vuelve una maraña cuando no podemos dormir. Es algo que todos hemos experimentado, pero que quizás no tenemos esa, ¿no? Esa palabra. En México decimos, es que me empieza a girar la ardilla, ¿no? Y los argentinos no te dicen, me doy manija, o no sé cómo digamos. Pero la cosa es cuando nos empezamos como a llenar de pensamientos y de ideas y no podemos dormir, eso nos deja sin dormir, ¿no? Bueno, es esa lengua que refleja la realidad, ¿no? Es a la vez también un impedimento para que veamos otras realidades. Al final de cuentas, cuando hablamos una segunda lengua, aprendemos otra manera de ver el mundo. Cada lengua segmenta la realidad y ve el mundo de una manera diferente, ¿no? Cuando tú aprendes una segunda lengua, por ejemplo, inglés, tienes que aprender cómo piensa una persona que habla inglés, ¿no? Y te das cuenta que hay otro tipo de parámetros o de ideas que no tenemos en español. Cuando aprendes francés, lo mismo, y cuando aprendes una lengua como, por ejemplo, el náhuatl, que es más lejana todavía en cultura, o como el chino, como el coreano, bueno, pues obviamente, pues empiezas a entender cosas que no entenderías si o no las tienes bien claras dentro de tu propia lengua. Por otro lado, tu realidad, tu mundo, el que vivas en un país de, por ejemplo, de clima tropical frente a un país de clima frío, o el que vivas en un país desértico, o que vivas en un país, no, bueno, pues cambia mucho tu manera de pensar. Por ejemplo, los fineses, los finlandeses, tienen una palabra en finés que es fika, que es esta sensación de bienestar que se da al tomar un café, y sobre todo en un lugar cerrado, cómodo y caliente. Fika. Bueno, claro, en su mundo, ¿no? Es muy importante, ¿no? Ese cerrado, cómodo y caliente, ¿no? Un país donde viven, ¿no? Con nieve, no, 9 o 10 veces al año, ¿no? Qué importante es, ¿no? Bueno, pues nosotros, ¿no? No tenemos esa forma, ¿no? Pero tenemos otras, ¿no? Otras maneras de ejemplificar nuestras propias realidades y nuestra propia idiosincrasia, que también, como decíamos al principio, pueden ser o permisivas o nos pueden dar muchas oportunidades o también pueden ser limitadoras o limitantes. Y eso es importante, o sea, tal cual, o sea, las palabras nos van definiendo como personas, nos van definiendo nuestro éxito o no, van definiendo nuestro camino, van definiendo el empoderamiento que podemos tener o las limitaciones que podemos tener. Claro, claro, así es, así es. Y además las palabras dadas por la cultura, que es, digamos, tu lengua, dadas por tu entorno pequeño, ¿no? Por tu tierra provinciana, por tu patria chica, ¿no? Que es tu dialecto, ¿no? Que aquí, en este caso, me están oyendo hablar con un acento de la Ciudad de México, y que además es muy chistoso porque todos decimos, todo el mundo tiene acento menos yo, ¿no? Todos oímos el acento de los demás, pero no oímos el propio, ¿no? Y en el acento, pues hay muchas cosas, ¿no? Porque en el acento estás inscribiendo tu posición geográfica y dónde estás, y también quizás incluso hasta tu segmento sociocultural, dónde naciste, de dónde eres, ¿no? Y dónde estás parado dentro de una cultura, porque la lengua cambia en 3 vertientes. Es interesante, la lengua, al ser nuestro reflejo, también es una cosa viva, y al ser una cosa viva va cambiando con el tiempo. No habla igual un joven que una persona madura, que un viejo. Hay palabras que se dejan de usar, hay palabras que se empiezan a usar nuevas, hay palabras que son, digamos, de moda y que se dejan de usar en un momento dado, ¿no? Y eso quiere decir que la lengua cambia en el tiempo, cambia de acuerdo al nivel sociocultural que la habla, porque no habla igual una persona de un estrato bajo o que se dedica trabaja en una central de abastos, por ejemplo, o una persona que es profesor o una persona que es literato, ¿no? O
cambia también a partir de lo que decíamos, la geografía, no hablamos igual aquí que allá, ¿no? ¿Cómo uno, sabiendo, dándose cuenta de eso, dándose cuenta que uno está sumergido en una cultura, que habla de una forma, que incluso habla de una forma que por ahí uno quiere no cambiar, pero uno se da cuenta de que algunas formas de que hable la cultura no son beneficiosas para uno, pero uno vive en esa cultura? ¿Qué sugerencias tienes tú? Como, o sea, ¿cómo puedes, porque tampoco puedes no puedes ir en contra de la corriente, no puedes crear tu propio vocabulario, o sea, ¿cómo uno puede, claro, cómo uno puede, crear un medio ambiente de palabras que te empoderen permanentemente cuando tú sabes, o tú eres consciente, o sea, uno es consciente que quizás la cultura, o el entorno, mejor dicho, bajemos un poco, o sea, el entorno no está apoyando eso? Mira, es muy interesante. Este medio ambiente de palabras se llama ideología. Y yo creo que sí lo podemos nosotros crear. Yo creo que nosotros tenemos el poder de decir qué queremos, con qué nos queremos quedar y con qué no. Por ejemplo, yo hay dos cosas que usan los mexicanos que yo no puedo con ellas y no las voy a usar, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que usan los mexicanos que yo, siendo mexicana, no las voy a usar. Por ejemplo, el ya merito, ¿no? El ya merito. O sea, ya merito quiere decir casi ya, ¿no? Casi llego a lograrlo. Yo nunca uso el ya merito. Yo, de entrada, digo sí, ¿no? Ya fue, está hecho, se acabó. Dos, el sí se puede, ¿no? No sé si lo has oído en el fútbol, sí se puede, ¿no? A ver, al tú decir sí se puede, estás diciendo hacia atrás que antes no se podía. ¿Por qué no se iba a poder? No, nunca la voy a usar, jamás en la vida, ¿no? Jamás en la vida. Y este deseo del mexicano de ser muy servicial y decir mande en lugar de decir, por ejemplo, qué, ¿no? Esas formas que yo ya no uso y que ahorita los mexicanos de alguna manera pagamos el pato por ser así, ¿no? Ahorita con estos movimientos políticos y económicos que están pasando en el mundo entero, ¿no? Y en Estados Unidos, y que México está tan cerca de Estados Unidos, pues nos están dejando en esa posición que desde el virreinato y desde la unión de lo español con lo indígena, se creó esta idea del mándeme usted, señor, ¿no? Hay cosas que yo no uso. No quiere decir que no use el usted lo uso muchísimo y es otra cosa, ¿no? Es una forma de respeto. Pero no uso ciertas cosas. Yo creo que uno sí puede. Y también hay cosas que tu mamá decía que tú podrías no decir. Por ejemplo, nosotros tenemos una frase pendeja que es, ustedes le dicen como a la gente pequeña, no sé, panhispánicamente no todos lados usan pendeja, pero digamos estúpido, que ese es más panhispánico. Estúpida fui, que estúpido. Cuando tú te repites varias veces que eres estúpida, te lo vas creyendo. Te vas creyendo que eres estúpida y entonces te repites esa estupidez, ¿no? O yo soy torpe para los deportes. Bueno, síguelo repitiendo y vas a ser más torpe cada vez. Porque además te vas a perder de oportunidades de practicarlos, no los vas a practicar, ¿no? Yo soy pésima para las manualidades. Bueno, pues serás pésimo para las... Y entonces vas decretando una serie de cosas. No me quiero meter en temas que van a hablar ustedes después en otros ámbitos, o ya hablaron, que son de PNL y etc. No me voy a ir porque yo no soy psicóloga, ni tampoco incido en cosas de neurolingüística. Pero sí sé como lingüista, ¿no? que la lengua sí se puede crear tu propio dialecto y tú decidir qué palabras usas y qué palabras no usas, ¿no? Por ejemplo, hay insultos que yo nunca usaría, ¿no? O sea, a las mujeres se les ha dicho brujas, se les dice putas, se les dice locas, se les dice histéricas, ¿no? Son cosas que yo no uso para calificar a otras mujeres, ¿no? Decido no hacerlo porque es una decisión consciente para justamente impedir que haya sexismo, porque están plagadas de sexismo esas palabras. Y es interesante, o sea, uno va pudiendo crear su propio vocabulario, o sea, dentro de la cultura, dentro del idioma, uno va pudiendo crear su propio vocabulario y así, me imagino, ¿no? Tener control uno mismo de su propia realidad. De tu propia realidad y de
qué cosas, tienes que identificar, como te decía yo, qué cosas son tuyas y qué cosas te limitan y no son tuyas, ni siquiera son tuyas, tú las vas acarreando, ¿no? O sea, ¿no? Las vas acarreando y van saliendo por ahí, ¿no? Y en cambio también hay cosas que tú puedes tomar, que te enseñaron desde niña y que te quieres quedar con ellas, ¿no? Yo tenía una bisabuela, que te digo que mi familia es española, que cuando veía algo roto en la casa, una taza descortillada o algo roto, decía, tira eso, llamas a la miseria, ¿no? Tira las cosas, llamas a la miseria. Bueno, yo lo uso mucho. Sí. No, yo no quiero cosas rotas, no quiero cosas rotas. Entonces, ¿por qué? Porque llamas a la miseria. Es una cosa que decía una mujer que nació en el siglo XIX. Y yo, ahora en el siglo XXI, lo repito. Pero me quiero quedar con eso. Eso a mí sí me gusta quedarme con eso. Lo eliges quedártelo. Eliges quedártelo. Elijo quedármelo y elijo quedármelo en conciencia, ¿no? Yo creo que todo esto que estás tú haciendo de creencias limitantes, todo este seminario, ¿no? Te permite llegar a diferentes ámbitos del ser humano, ¿no? Lo antropológico, lo social, lo lingüístico, lo psicológico. Bueno, pues yo creo que tenemos que entrar a todos esos ámbitos de conocimiento para darnos cuenta con qué nos tenemos que dar y con qué no nos queremos quedar. Y de qué manera lo podemos hacer siempre, pues no diciendo las cosas que no queremos decir. Porque al final de cuentas, aunque nadie te escuche, tú sí te escuchas. Tú sí te escuchas. O sea, tú cada vez que dices qué estúpida, sí te estás escuchando. Y tu cerebro, no sabes si lo estás diciendo tú, lo estás diciendo tu mamá, ¿no? O quién lo está diciendo, ¿no? Y me encantó lo que acabas de decir. Y ya vamos a ver en el Congreso, y también esto también es una pregunta. Por ejemplo, qué estúpida, qué estúpido. Se dice porque se piensa. Y si se piensa, se cree. Entonces, ¿qué pasa? Para poder cambiar ese patrón, lo podemos cambiar del lado de la creencia, trabajando en el inconsciente, en el subconsciente, que lo vamos a ver, o también se puede reforzar, también se puede reforzar cambiando conscientemente la palabra. O sea, básicamente podemos cambiar esa creencia del lado consciente a través de la palabra y del lado inconsciente también, ¿no? Y además es más corto el camino, es un atajo para llegar. Yo no te digo que no tienes que tomar otro tipo de recursos, pero la palabra es un atajo, ¿no? Porque dicen que los borrachos y los niños dicen la verdad, ¿no? Hay una frase que dice así, ¿no? Pero lo que se dice ebrio se pensó sobrio, ¿no? Entonces, al final del camino, ¿no? Lo que pensaste lo vas a sacar en un momento dado. Entonces, hay cosas, como decía Lacan, ¿no? Que están en nuestro inconsciente y que al final del camino nos están traicionando. Entonces, tienes que traerlas al consciente para luego decir, no me quiero quedar con ellas, ¿no? Hay un ejemplo que ponía Lacan, no Lacan, un psicoanalista lacaniano, que hablaba español, evidentemente, Lacan hablaba francés, y escribió todo en francés, pero decía, no soporto a mi madre, no la quiero, la odio, me quiero ir a Marte, ¿no? Ella se refería a Marte, al planeta Marte. Pero ella estaba diciendo a Marte. Marte. O sea, estaba el inconsciente a través del discurso. El inconsciente en tu discurso. Entonces, si yo traigo, como dice Lacan, ese inconsciente al discurso y puedo analizar el discurso y puedo darme cuenta que aunque no quiero quedarme, es un buen atajo para empezar. Yo no te estoy diciendo que resuelva todo, porque ya sería un absurdo que yo como lingüista, que además estudio la lengua de una manera total y absolutamente teórica, no me fuera a prácticas que no estoy recomendando. Lo que sí te estoy diciendo es que a mí me funciona decir, yo esto no lo voy a repetir, ¿no? O sea, yo no quiero repetir esto. Porque si yo juzgo a una mujer por el número de compañeros sexuales que tiene, estoy presionando a mí misma, ¿no? A mí misma y a mis creencias de liberación femenina, de pro-choice, ¿no? De creer que todo el mundo somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos, de que, por ahí, como decía Groucho Marx, una ninfómana es una mujer que piensa en sexo tanto como un hombre, ¿no? Entonces, ese tipo de frases que yo sí las creo, ¿no? ¿Por qué no las voy a, o sea, por qué me voy a traicionar si no, ¿no? Entonces,
creo que es una manera de decir con qué me quiero yo casar, con qué me quiero quedar, qué quiero asumir, qué quiero hacer. Me encantó. Me encantó. El objetivo justamente de esta charla fue dar conciencia a la gente del poder que tiene la palabra, del poder que tiene, y me gustó el ejemplo, ese ejemplo que hablamos de la nieve, por ejemplo, o sea, o el ejemplo que diste en Finlandia, esa palabra que tienen cuando toman un café. Pica. Porque básicamente a mí no me genera nada, pero a un finlandés le genera una emoción. Esa palabra genera una emoción. Le creo una emoción, ¿no? Le creo una emoción, ¿no? O sea, yo no sé si hay palabras específicas que puedan crear emociones en Argentina que yo no las conozco, ¿no? Tú que eres argentino, ¿no? Pero, por ejemplo, el fútbol, que para ustedes es una gran... Messi. ¿No? Hay cosas que ya te crean una emoción a priori, ¿no? ¿No? Aquí, por ejemplo, decir Chile, ¿no? Que es nuestra gran emoción, ¿no? ¿No? Y luego todo le ponemos en diminutivo para que sea más sabroso todavía. Me comí unos chilitos rellenitos. Como todo así. Bueno, esas cosas, ¿no? Que además hay en muchas lenguas, y voy a terminar con una, porque ya vamos a terminar la plática, pero hay una que me encanta, y tú que viviste allá cerca. En la lengua fueguina, que la hablan muy pocas personas, porque las lenguas de la Tierra de Fuego, pues realmente están ya extintas, ¿no? O las hablan muy pocas personas. Hay una palabra que se llama Maminilihatapay. Maminilihatapay quiere decir la mirada que se echan dos personas o que se cruza entre dos personas que se gustan y que ambos quieren iniciar algo, pero ninguno de los dos se atreve. ¿No? No. A mí la tapa. Dos personas cruzan la mirada porque se gustan y los dos quieren empezar algo, pero ninguno de los dos se atreve. O sea, imagínate qué importante es en esa cultura esto, ¿no? Que pasa a ser una palabra de la lengua. ¿No? Y que determina un deseo que todos podemos tener. ¿No? Bueno, pues yo esa palabra ya la puedo usar, ya puede ser parte de mi dialecto, aunque yo no hable esta lengua. Yo puedo decidir qué palabras quedarme y con qué palabras no quedarme. ¿Y con qué cosas de otro dialecto te quedas o no te quedas? Hay una frase que también es sudamericana que es, no aclares porque oscurece, ¿no? Y me encanta, yo la uso, ¿no? O sea, no das explicaciones ahora con esto del muro y todo eso. Yo digo, por favor, no aclares porque oscureces, Peña Nieto, ¿no? Entonces, un poquito ahí yo decido quedarme con cosas que he aprendido quizás de otro dialecto, o de otro dialecto, o de otra lengua, ¿no? Pero, por ejemplo, the benefit of the doubt, el beneficio de la duda, yo lo uso mucho, darle la duda a algo. Yo creo que uno puede crear su propio dialecto, su propia manera de hablar, y esto, a final de cuentas, refleja lo que, si no ahorita lo que somos, sí lo que queremos ser. Donde colocarnos, donde queremos estar. Muchísimas gracias, María del Pilar. Hermosa charla, y me gusta recalcar lo que acabaste de decir. O sea, nosotros podemos elegir nuestras palabras, podemos crear nuestro propio vocabulario y así crear nuestra realidad y nuestro futuro, creando en nuestro presente, creando nuestro futuro a través de la palabra. Exacto, exactamente. Gracias, muchas gracias. Gracias por invitarme y obviamente estaremos pronto también, seguramente en otra charla. Bárbaro. María del Pilar va a poder también responder preguntas que tenga la audiencia una vez que terminemos aquí con esta conferencia. Muchísimas gracias de nuevo, María del Pilar, por tu tiempo y nada, muchas gracias de nuevo. Realmente me gustó muchísimo tu conferencia y lo que nos ha enseñado. Saludos a todos. Gracias.